Bien, hola a todos y a todas. Nuevamente vamos a realizar una clase grabada, ¿cierto? Y esta vez vamos a hablar sobre el avance español por América y el objetivo de la clase va a ser conocer el recorrido que hicieron españoles por América hasta llegar a Chile, ¿cierto? Y la habilidad que vamos a trabajar hoy día va a ser la explicación, porque como después vamos a incorporar las tutorías, ahí vamos a ir, eh, vamos profundizando en los contenidos. Bien, lo primero que tenemos que ver es que América, en principio, a fines del siglo XV, es decir, a fines de 1492, cuando fue incorporada al conocimiento de los europeos, ¿cierto? Era un territorio bastante grande, muy grande, y los primeros que llegaron a este territorio fueron los españoles, ¿cierto? Y que se tiene registro. Bueno, anteriormente habían llegado los vikingos, ¿cierto? Pero que solamente la diferencia está en que los vikingos llegaron a esta zona de acá arriba, a esta zona de aquí arriba, ¿cierto? Y solamente pudieron explorar el territorio y se asentaron brevemente y las condiciones climáticas no les permitieron quedarse ahí, ¿cierto? Pero, eh, lo cual fue podríamos decir, un esfuerzo aislado de quedarse. En cambio, cuando hablamos del esfuerzo español, partió todo con el viaje de Cristóbal Colón y que llegó aquí en la parte de en medio de América, ¿cierto? Y con ello comenzó a expandirse a través de un sistema que se conoció como el sistema de empresas de conquista. No me voy a referir específicamente a Cristóbal Colón sobre el viaje, ¿cierto? Porque vamos a dar por sentado de que la mayoría ya sabe quién es Cristóbal Colón, que es un personaje importante y que fue el que llegó a América, ¿cierto? En 1492. Eh, lo que podemos extraer del mapa, ¿cierto? Es que había lugares, los que están en rojo, por ejemplo, fueron conquistas inglesas. Los que están en un color medio anaranjado son los españoles y los franceses en amarillo. Y los portugueses en un color más o menos lila, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre acá? Uno siempre tiene la idea de que los españoles fueron los que conquistaron la mayor cantidad del territorio, pero la verdad es que América no era solamente un territorio, no era un territorio solamente de los españoles, sino que como ya sabemos ya había una competencia tremenda por quedarse con esos territorios. Entonces, mientras más rápido se fueran descubriendo, mientras más rápido, perdón, se fueran conquistando, se hacía posesión en nombre de los reyes católicos en este caso, o de los reyes que sucedieron, los que vinieron después, se hacía posesión del territorio y quedaba inmediatamente incorporado al imperio español. ¿Qué es lo que ocurre acá? Como América era tan grande y España era tan pequeño, lamentablemente para los españoles no tenía la cantidad de personas suficientes como eh, para poder conquistar y tomar posesión de todo el territorio. Una cosa tremendamente difícil. Bien, aún así, podemos decir de que una de las grandes características que tuvo la conquista española, que así se llama este periodo, ¿cierto? En la cual llega Cristóbal Colón y comienzan a conquistar los diferentes territorios hasta colonizar completamente América, de lo que era de los españoles propiamente tal. Una de las características que tuvo fue las diferencias que hubo entre los armamentos de los españoles con los indígenas y un poco de suerte con respecto a la estructura social que tenían tanto los aztecas que vivían en México como los incas que vivían en el Perú. Los aztecas vivían, ¿cierto?, en toda la parte central de América y los incas vivían acá en lo que se conoce como el Virreinato del Perú y también parte de China. Bien, entonces esos eran los dos grandes imperios que tenía este gran continente a la llegada de los españoles. Vamos a revisar un poco como el nombre lo indica, vamos a revisar algunos hitos importantes con respecto al avance español de América. Hablamos de avance, ¿cierto? Porque paulatinamente comenzaron a pasar los años, los españoles fueron conquistando más territorio. Primero partieron con México, después
parte de América Central y después fueron avanzando de norte a sur hasta llegar al último territorio, ¿cierto? Que es el territorio chileno. Actualmente chileno, pero que como vamos a ver era bastante más grande que el que conocemos ahora en la actualidad. Bien, vamos a ver algunas cositas. Primero, con algún curso y con otro, con algún curso pude hacer esta pregunta antes en una tutoría, pero cuando Cristóbal Colón llega a América, se encuentra con una serie de indígenas. Los indígenas también se encuentran con ellos, y en la historiografía clásica se plantea la pregunta si fue un encuentro o un descubrimiento. Bien, hay variada interpretación sobre esto. Cuando hablamos de encuentro, hablamos de que estos dos grupos, digamos, indígenas, americanos, vamos a hablar de americanos y vamos a hablar de europeos, ¿cierto? Se encontraron en América y comenzó inmediatamente un intercambio cultural, una imposición cultural, como vamos a ver en algún momento, ¿cierto? Y cada uno se benefició más o menos de acuerdo al poderío que tenía cada uno. Por lo tanto, más que hablar de descubrimiento, porque América ya existía, cuando vimos en años anteriores, vimos el poblamiento americano, dijimos de que los primeros seres humanos habían llegado a América aproximadamente en el 40.000 a.C. Y de ahí comenzaron a colonizar prácticamente todo el continente, hasta que de los 20.000 a los 10.000 años antes de Cristo ya el continente estaba completamente habitado se estima, a la llegada de los españoles, se estima una población entre 70 y 120 millones de personas. Bien, entonces cuando hablamos de descubrimiento, es más bien erróneo. Es mejor hablar de encuentro porque fue un choque cultural entre dos culturas que son completamente distintas. La europea, que era bastante más tecnologizada, ¿cierto? Y la americana, que era bastante más sencilla, pero que no quiere decir que no tuviese sus complejidades como las que vamos a ver en algún momento, ¿cierto? Los incas, los aztecas, los mayas tenían una estructura social bastante importante, tenían emperadores, ejércitos, tenían características de una verdadera civilización, habían desarrollado, por ejemplo, pirámides, habían trabajado la matemática, conocían el calendario, los mayas trabajaban mucho lo que es la astronomía, se sabía, por ejemplo, de cierta cantidad de planetas que tenía el universo, se sabía, los mayas sabían, por ejemplo, que la Tierra giraba en torno al Sol, entonces tenían un conocimiento que fue menospreciado, mirado en menos por los europeos, porque, como vamos a ver en algún momento, los europeos pensaban que estos seres humanos no tenían esta condición de ser humano y que por eso estaba la justificación de poder someterlos a la esclavitud y hacerlos trabajar 16, 20 horas, ¿cierto? Hasta que cayeran muertos. Entonces se sintieron con esa atribución, la cultura europea se sintió con la atribución de poder someter a los indígenas, de acuerdo a las leyes religiosas, de acuerdo a las leyes políticas, leyes civiles, ¿cierto? Como vamos a ver en algún momento. Por lo tanto, la historia de por qué es importante la llegada de Cristóbal Colón a América, porque desde ahí comienza lo que se conoce como un choque de dos culturas totalmente distintas y que por supuesto a una les va a ir más mal que la otra, que va a ser la americana. Bien. Con la llegada de Cristóbal Colón a América comienza una serie de conquistas. Ya dijimos de que el principal objetivo de los españoles en América era conquistar el territorio y explotarlo económicamente. Recuerden ustedes que una de las grandes motivaciones que tenía la expansión europea era la del comercio. Se sabía, por lo tanto, que América representaba una tremenda mina de oro porque había mucho oro, había muchos esclavos, había muchos recursos. Por lo tanto, de ahí viene ese concepto, perdón, viene ese concepto que tiene que ver con hacerse la América. ¿Qué significará hacerse la América? Significa, ¿cierto?, de que los europeos venían a América buscando un nuevo horizonte económico que los pudiese hacer ricos, ¿cierto? Y muchas veces todas aquellas personas que viajaron desde Europa a América no eran precisamente las personas más inteligentes, no eran las personas más educadas, más cultas, sino que más bien, por ejemplo, los primeros eran criminales, otros analfabetos, personas que buscaban aventura, por lo tanto
no eran personas intelectualmente brillantes, si bien es cierto, hubo personas que viajaron a América, por ejemplo, el caso de Alonso de Ercilla y el mismo Pedro Valdivia, ¿cierto? Que eran personas bastante letradas. La mayoría del perfil de europeos españoles que viajaron a América se pensaba que hay algunas obras que dicen que era lo peor de la sociedad, criminales, busca fama, ¿cierto? Personas que venían arrancando de la ley, en fin, una serie de elementos que podemos seguir discutiendo. Y dentro de uno de los primeros grandes hitos de la conquista española en América tiene que ver con la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés. Y acá se mezcla una serie de elementos que ya sean fortuitos o por estrategia. Hernán Cortés era un general de ejército que contaba con solamente 150, perdón, no 150.000, 150 personas. 150 personas para conquistar un imperio azteca que era un tremendo imperio de miles de personas. Entonces acá, ¿por qué les digo que hay suerte? Porque en ese tiempo con que había un emperador, este caballero que está acá, que se llama Montezuma. Y Montezuma creía en la profecía de que iba a volver el rey Quetzalcóatl. Y el dios Quetzalcóatl. Y el dios Quetzalcóatl iba a librar al imperio azteca, ¿cierto? Y los iba a liberar de años de sequía y de años de guerra, ¿cierto? Y le iba a dar prosperidad. Es como, casi como la llegada de un Mesías. Entonces, como las narraciones decían, por ejemplo, de que el dios iba a llegar montado en un caballo, en una bestia blanca, que iba a brillar, que los pelos, ¿cierto? Ustedes saben que los cascos de los españoles eran súper grandes para arriba, ¿cierto? Bueno, en este caso no aparecen así, pero tenían casi como una crestita para arriba. Y el Montezuma entregó el imperio sin derramar una sola gota de sangre. Entonces, en principio, entregó la ciudad de Tenochtitlán, que era una ciudad, si ustedes se acuerdan, que estaba en el medio de un lago, que estaba metida, ¿cierto?, en un lago que se unía a través de puentes flotantes, las chinampas. Entonces, ¿qué ocurría aquí? A Hernán Cortés se le hizo súper fácil conquistar el imperio azteca. Bueno, después ellos se dieron cuenta, los aztecas, el tremendo error que habían cometido, pero ya eh, era demasiado tarde. Hernán Cortés mata a Montezuma, ¿cierto? Mata a toda la familia real y se queda con el territorio, ¿cierto? Y se hacen inmensamente ricos y los aztecas se sometieron a los españoles, estos 150 españoles, en un imperio tremendamente grande de miles. Ahora la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué los aztecas no opusieron tanta resistencia al principio? Y una de las teorías es que eran tremendamente obedientes. Como tenían una estructura jerárquica, como todas las grandes civilizaciones, donde uno es el que mandaba y después el poder comenzaba a chorrear hacia abajo, ¿cierto? Ellos eran muy obedientes. Por lo tanto, nunca supieron qué hacer cuando mataron al emperador, cosa que nunca ocurría, nunca supieron nada que hacer. Por lo tanto, el imperio azteca cayó en manos de los españoles, en manos de Hernán Cortés. Y de ahí, desde México, comenzó a expandirse la conquista española por los otros territorios. Bien, vamos a ir más rápido para no tener complicaciones. También, uno de los segundos hitos importantes que podemos estudiar en este pequeño resumen del avance español por América tiene que ver con Francisco Pizarro. Ya habíamos hablado que la conquista española se comenzó a coordinar desde el imperio azteca hacia abajo, ¿cierto? Los aztecas en un afán también de querer deshacerse de la mayor cantidad de españoles posible, les informaron a los españoles de que más al sur, bordeando, ¿cierto?, el Océano Pacífico, o el Océano, no era tan Pacífico, pero sí el Océano Pacífico que fue descubierto, o sea, que también fue nombrado por españoles, podían llegar a un imperio que era bastante más rico que el imperio azteca. Y este era el imperio inca. Bueno, también aquí los españoles tuvieron mucha suerte al llegar, porque Francisco Pizarro, con Diego de Almagro, con su amigo de español, ¿cierto? Los dos conquistaron el imperio inca que se ubicaba en el actual territorio de Ecuador, Perú
y parte de Chile. Entonces, este gran imperio que también desarrolló una tremenda cultura, cuando llegaron los españoles a la capital Cusco, se encontraron de que había una guerra civil entre los dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Huáscar seguramente se acuerdan del nombre de uno de los barcos de la guerra del Pacífico, pero era un príncipe heredero de el imperio inca, ¿cierto? Que estaba batiéndose en una guerra civil contra su hermano Atahualpa. Bueno, los españoles bastante oportunistas se aprovecharon de esa situación, apoyaron a uno de los hermanos, a Atahualpa, mataron a Huáscar, ¿cierto? Y cuando ya tenían la situación bastante controlada, asesinaron a Atahualpa. ¿Bien? Entonces, también aquí hay una suerte impresionante porque, igual que el imperio azteca, los incas eran una sociedad bastante estructurada, en donde si es que mataban al emperador no se sabía qué hacer. Entonces ellos también tomaron el poder y estas dos personas, estamos hablando de Francisco Pizarro, que era un poquito más letreado que Diego de Almagro, que Diego de Almagro era un cuidador de chancho en España, ¿cierto? Analfabeto, no sabía leer y escribir, y llegó a América y fue el ejemplo clásico de cómo hacerse la América, porque llegó y no tenía idea de nada, solamente tenía estrategia militar, un poco de estrategia militar y a través de su valentía, ¿cierto? Comenzó a liderar las pocas fuerzas que tenían los españoles. Bien, entonces aquí tenemos el segundo hito importante que es cómo se derriba el imperio inca y tiene que ver con también algún patrón que se repite, que es el asesinato de el emperador y sus hijos, y con eso se derriba el poder central y se le entrega el poder a los españoles. Y con eso también los españoles comienzan a organizar otra de las grandes conquistas, que va a ser la conquista de Chile. Entonces, si se fijan, vamos en orden. Primero los mexicanos, a través del imperio azteca, después el imperio inca y después más abajo Chile. Chile no era muy grande, ¿cierto? Pero sí, digamos que fueron engañados. Los españoles que vivían en Perú, ¿cierto? Fueron engañados por los mismos incas que vivían ahí y le decían de que abajo había un territorio en donde había una civilización también que era tremendamente rica, estamos hablando de Chile, y que tenía grandes palacios, que se inventó que es cierto que había oro. Prontamente los indígenas americanos se comenzaron a dar cuenta de que los españoles lo único que querían era esclavizarlo y explotar la mayor cantidad de recursos posible. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? Los empezaron a inventar cosas. ¿Ya? Entonces hubo un primer intento de poder conquistar Chile a mano de este caballero que se llama Diego de Almagro, uno de los grandes conquistadores del imperio inca. Diego de Almagro dice, bueno, yo voy a organizar un viaje hacia Chile y organiza un tremendo ejército para la época de 1500 personas, junto con 5000 a 7000 indios yanaconas, que eran los indios que se dedicaban que no eran esclavos, pero eran siervos de otros españoles, ¿cierto? Y avanzaron por Chile. Entonces, uno de los incas le recomendó a Diego de Almagro tomar el camino del Inca. El camino del Inca es por la cordillera de los Andes. Entonces, cuando avanzaron, los pilló el invierno boliviano. Pueden averiguar un poco de qué se trata el invierno boliviano. Los pilló el invierno boliviano. Las temperaturas en la cordillera de los Andes arriba eran de menos 20, menos 25 grados bajo cero. Entonces ustedes comprenderán que estos españoles que tenían estos cascos y estas armaduras, ¿cierto? Que eran de lata, las armaduras se comenzaron a congelar, ¿cierto? Y se decía de que, por ejemplo, cuando ellos se sacaban los zapatos, se sacaban los cascos, salían con el cuero cabelludo, se tocaban la oreja, ¿cierto? Y se le caía la oreja, se despeñascaban hacia abajo. Entonces fue un viaje tremendamente difícil porque perdieron muchas personas, pasaron hambre, se les acabó la comida. Entonces cuando llegan a Copiapó, al valle del Copiapó, si bien es cierto, encuentran un país tremendamente hermoso, muy verde, ¿cierto? Apto para la agricultura, donde el clima era bastante agradable. Nunca encontraron ninguna civilización que tuviese tanto oro. ¿A quiénes encontraron? Al pueblo mapuche, ¿cierto? Que lo recibió tan amorosamente y lo atacó inmediatamente. Michimalonco fue el primero de los caciques
famoso cacique de los mapuches, ¿cierto? Que recibió a Diego de Almagro, le hizo la guerra, y todas las personas que habían prácticamente sobrevivido ahí al viaje por la cordillera de los Andes, ¿qué pasó? Algunos comenzaron a morir. Entonces, Diego de Almagro se sintió engañado por los incas que le habían dicho eso y decide devolverse. Pero él dice, bueno, yo no me voy a devolver no me voy a devolver por allá por la cordillera de los Andes, sino que me voy a devolver por un lugar que sea un poco más agradable. Y toma la mala decisión, muy mala decisión, ¿cierto?, de devolverse al Perú, pero por el desierto de Atacama. Entonces, en el viaje de vuelta, cuando llegó a Chile, ¿cierto?, se congela. Entonces, cuando vuelve, se muere de calor. Estamos hablando de que el desierto de Atacama es uno de los desiertos más áridos del mundo, en donde las temperaturas a la sombra llegan a los 40 grados en verano. Entonces, a medida que él iba avanzando, también iba perdiendo gente, se iba muriendo, deshidratado. Había también diaguitas y atacameños, ¿cierto? Que algunas facciones también los atacaron. Entonces, llegó muy mermado. De los 1500 solamente llegaron un par de cientos de personas a Perú, ¿cierto? Y él, enojado y tratando de agarrar cualquier tipo de recurso, le hace una guerra civil a... eh, le hace la guerra a Francisco Pizarro, lo que se conoce como una guerra civil entre los dos, ¿cierto? Y los dos facciones de los ejércitos distintos se pelean entre ellos, y Francisco Pizarro gana esta guerra civil, esta batalla, y encarcela a Diego de Almagro y lo fusila, lo condena a muerte, ¿cierto?, por traición. ¿Quién era el general que dirigió las fuerzas del grupo o del bando ganador? Era Pedro de Valdivia, ¿cierto?, que posteriormente fue autorizado a llegar a Chile. Cuando llega a Chile, bueno, digo, Pedro Valdivia era un poco más letreado, era un hidalgo, es decir, un noble español, pero que no tenía dinero, pero sí tenía el título, porque los hidalgos eran hijos de algo, así se decía. Y un hidalgo era un noble de una familia muy antigua española, pero que tenía solamente la condición de noble, pero no tenía dinero. Bueno, él no tenía tanto dinero, sino que igual tenía unas tierras, era una persona casada que llegó a América, ¿cierto?, con su amante, Inés de Suárez, que también lo acompañó a Chile, que fue la primera mujer española europea en llegar a Chile, ¿cierto?, Inés de Suárez. Entonces, este Pedro de Valdivia le pide autorización a Francisco Pizarro para llegar a Chile, y Francisco Pizarro lo autoriza, pero ya Chile había tenido muy mala fama, o sea, se decía que era un país maldito, en el sentido de que jamás nadie iba a lograr nada. Pero, y aquí viene lo interesante, Pedro de Valdivia, como esta idea humanista que hemos venido trabajando anteriormente, no le interesaba tanto el dinero, no le interesaba tanto los recursos. ¿Qué creen ustedes que le interesaba? Lo que le interesaba a él era la fama, el dejar su nombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan esta idea renacentista, humanista, de ir filmando la obra, de dejar fama, de ser un youtuber, como habíamos explicado anteriormente, un influencer en Instagram? Ellos querían ser muy famosos, y Pedro de Valdivia también tenía ese espíritu aventurero, por lo tanto ya no le interesaba tanto el dinero. Lo que sí quería hacer era ser muy famoso, y lo fue porque tanto Lautaro, su principal enemigo mapuche, como Pedro de Valdivia, las estrategias de guerra de los dos son estudiadas en todo el mundo, ¿cierto? Porque fueron capaces de estudiar de desarrollar este concepto de las guerrillas, ¿cierto? Estos grupos pequeños que van atacando pequeños lugares en forma muy, muy, muy rápida. Bien, entonces Pedro Valdivia viaja a Chile. Le costó mucho armar un grupito de personas que quisiera salir con él. Se estima, las fuentes dicen de que salieron desde Perú alrededor de 9, 12 personas, ¿cierto? Y que ellos no se fueron por el camino del Inca, que era el camino de la cordillera de los Andes, sino que bajaron por el desierto de Atacama. Entonces, a medida que iban llegando, se le iban uniendo más españoles que habían quedado por aquí y por allá, y al final encontraron un grupito de 150 personas. Pero Pedro Valdivia fue inteligente, porque ¿qué es lo que hizo? Le pidió
a un capitán de barco, ¿cierto?, que armara un barco y lo esperara en lo que es la actual bahía de Valparaíso. Entonces llega Pedro Valdivia y funda 3 ciudades importantes, pero la primera que funda la ciudad de La Serena. Esa fue la primera, ¿ya? La segunda ciudad que se funda es la ciudad de Santiago el 12 de octubre de 1542. Esa es la fecha exacta de la fundación de la capital de Chile, y después, un poco tiempo después, ya en la década del 1550, se funda la ciudad de Concepción, que son las tres ciudades más antiguas de este país. Bueno, ¿cuál es la característica principal de la empresa Conquista de Pedro Valdivia? Era la fundación de ciudades. Los españoles les interesaba mucho fundar ciudades porque así podían desarrollar lo que se llama el concepto de soberanía. ¿Qué es lo que es el concepto de soberanía? Es que el territorio, si no se funda una ciudad, no es de la corona española. Bien, entonces aquí podemos establecer cierta diferencia entre el viaje de Pedro de Valdivia con el de Diego de Almagro. Pedro de Valdivia fue mucho más inteligente que Diego de Almagro, ¿cierto? Porque organizó un viaje tomando en cuenta la información que se tenía de antes. Y también trató de ser también inteligente mandando un barco para que lo apoyara desde el punto de vista de los recursos. ¿Bien? Una de las características principales que tiene la conquista de Chile, del reino de Chile, porque era un reino, del reino de Chile, era que los mapuches, que eran, o araucanos, ¿cierto?, eran un grupo muy bélico. Bélico significa de que eran muy buenos para la guerra. Entonces, como nunca aceptaron la imposición de los españoles, ¿cierto?, generó a partir de 1492 en adelante, y que duró bastantes años, hasta bien entrada todo el periodo de la colonia que se llama en Chile, que comienza en 1542, perdón, 1598, en esas décadas comienza la colonia y termina en 1810. Todos esos 300 años fueron de pelea constante en lo que se conoce como la Guerra de Arauco. Entonces, una de las características que tiene la Guerra de Arauco, perdón, la conquista de Chile, fue que siempre hubo guerra. Siempre. Entonces, por ejemplo, en el invierno paraba la guerra, pero llegaba el verano y los mapuches le daban con todo a la ciudad. Incendiaron Santiago muchas veces, incendiaron La Serena. Los españoles fundaban una ciudad, dejaban 30, 40 personas, y cuando volvían estas personas estaban muertas, ¿cierto? Los mapuches fueron terribles, fueron una tremenda pesadilla para los español. En algún momento también vamos a estudiar este tema en específico en un video dedicado exclusivamente a la guerra de Arauco, ¿cierto? Y cómo hicieron los mapuches para enfrentarse con los españoles, que tenían un tremendo poderío. Bien, bien, vamos a llegar hasta acá para dejar el otro contenido para la próxima semana. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos 4 hitos importantes en la historia de la conquista española en América. El primero, el encuentro de dos mundos con Cristóbal Colón y los indígenas americanos. Primero tenemos ese. Luego tenemos la conquista de México, del Imperio Azteca, ¿cierto?, por Hernán Cortés. Luego tenemos la conquista del Imperio Inca, ¿cierto?, por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y luego tenemos el asentamiento de los primeros europeos con Pedro de Valdivia, que tuvo un intento, al principio lo tuvo Diego de Almagro, ¿cierto?, pero fracasó, y después Pedro de Valdivia llegó y se asentó y fundó estas 3 ciudades importantes. Bueno, después pierde porque Lautaro lo mata en 1557. Y después, bueno, después Lautaro lo mata a otro, y así sucesivamente seguimos con una guerra eterna que conocemos como la Guerra de Arauco, que va a ser el tema de las próximas sesiones. Bien, el objetivo de la clase no era dar tanta fecha, ni tanto nombre, ni cierto, ser tan exhaustivo en el estudio, sino que ustedes que se hicieran un panorama de cómo fue la conquista de América. Hay bastantes similitudes entre los distintos procesos que se fueron desarrollando en los distintos territorios. Bien, que les vaya muy bien.
Abrazos virtuales para todos. Pórtense bien. Adiós.